Hola, un saludo para todos los líderes, varones, mujeres, jóvenes. Para mí siempre será un motivo de gozo y alegría poder compartir la palabra con ustedes. Y esperamos siempre que esa palabra pueda ser sembrada en un corazón bueno, en un corazón que pueda hacer tierra fértil, que reciba la palabra y que pueda ver los frutos que esa palabra declara. El tema para esta semana en la célula está en Mateo capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. San Mateo capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. Dice así la palabra: Y entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El tema para esa semana es: como creas, te será hecho. Como tú lo creas, así te será hecho. Para comenzar, quiero definir lo que es un centurión. Un centurión romano era un capitán militar que tenía bajo su cargo una unidad de 100 soldados. Entonces, este era un capitán de una tropa de 100 soldados. Este centurión, era de corazón bondadoso. ¿Cómo podemos deducir eso? Por el hecho de que, siendo un hombre influyente, un hombre prestigioso, él tuvo compasión de su criado. Él vio a su criado sufrir, vio a su criado padecer gravemente por la enfermedad que tenía, y él buscó ayudar, él buscó que el milagro de sanidad que ese criado necesita. Entonces, de ahí podemos deducir que era un hombre bondadoso. Era un hombre de fe, porque él buscó a Jesús para que él le diera la sanidad, para que ayudara a aliviar el sufrimiento de su criado. Este centurión tenía una fe que maravilló a Jesús. Esa palabra maravillar dice causar admiración, sorprenderlo, pero de una manera gratamente, ¿verdad? Como que, wow, o sea, es algo tremendo, ¿ah? Asombrar. O sea, cuando Jesús escuchó las palabras del centurión, Jesús hizo una cara de asombro, de admiración, como decir: wow, este hombre tiene una fe increíble. O sea, el tamaño de la fe de ese hombre me impacta. O sea, las palabras, la calidad de la fe del centurión admiró a Jesús, y solamente de 2 personas Jesús se maravilló: de este centurión y de la mujer sirio-fenicia. Y casualmente los dos no eran israelitas, ¿verdad? Y eso es un foco de alarma para nosotros, ¿verdad? Que a veces la gente de afuera, que a veces la gente del mundo, como nosotros le decimos, puede tener una fe más grande que los que estamos
siguiendo a Jesús. Y eso solo se los dejo como reflexión, como análisis, porque el mismo Jesús dice, van a venir gente de lejos y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dice, y la gente que según eran discípulos se van a quedar afuera. Y eso es una advertencia muy seria, ¿verdad? Entonces, que hoy podamos aprender de la fe de este centurión. Y yo me hice una pregunta cuando estaba leyendo. Pregunté, ¿cómo era la fe de este centurión que maravilló a Jesús? ¿Cómo era la fe de este hombre que hizo que Jesús dijera, wow, qué fe más grande? O sea, este hombre está en un nivel de fe impresionante. ¿Cómo era la fe de este centurión? Y la primera cualidad de la fe del centurión está en el versículo 8, en la primera parte, donde dice, Señor, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Entonces, es una fe que reconoce que no merecemos la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender. Porque a veces lo podemos pasar desapercibido. Ese hombre, ese centurión romano, estaba consciente de algo, que su vida no era agradable delante de Dios. Él sabía que había cosas en su vida que eran incorrectas y que que él era pecador. Él reconocía su condición pecaminosa. Él sabía que por ser pecador no era digno, no merecía que que Jesús le mostrara su misericordia, le mostrara su gracia, le diera su favor. Esta actitud puede parecer algo insignificante para muchos. O sea, muchas personas, especialmente muchos creyentes, pueden volarse o pasarse de este punto, pero realmente este requisito es fundamental para poder relacionarnos con Dios. ¿Sí? Esa actitud de yo no merezco, yo no soy digno, yo sé que hay cosas en mi vida que no están bien, yo sé que hay cosas en mi vida que me privan, que me impiden que yo pueda tener acceso a la gracia, a la misericordia de Dios. Jesús ilustró esto con una parábola que se llama del fariseo y del publicano. Esa parábola está en el libro de Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14, en la Nueva Traducción Viviente dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. O sea, esta parábola la contó para aquellos que dicen, yo estoy bien, yo no tengo problema, mi vida está bien, está limpia, yo puedo acercarme a Dios. No, o sea, ven como que ellos son dignos o merecen, vamos a llamar eso. Dice, bueno, la historia dice así. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, era un religioso, un hombre muy devoto. Y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. O sea, el otro era un vil, como decimos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todos mis ingresos. O sea, ese decía, estoy bien, Señor. No, ¿sabes qué, Señor? Yo te estoy obedeciendo. ¿Sabes qué, Señor? No, hombre, yo me estoy portando bien, ¿verdad? La verdad, merezco una recompensa, casi decía, ¿verdad? Dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Escuchen lo que dijo Jesús. Les digo que fue este pecador y no el fariseo
quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Para tener la fe como ese centurión, tenemos que entender que no merecemos, que no somos dignos de recibir la gracia y el favor de Dios. Estar consciente de eso, de que no merecemos la gracia y el favor de Dios, nos hace ser humildes delante de Él. Y esa humildad y ser de corazón humilde es lo que nos permite acercarnos a Dios. ¿Sí? En Efesios capítulo 2, el 8 y el 9, Pablo dice así en la Nueva Traducción Viviente: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es decir, la fe de este hombre partía de una base, es decir, Señor, sé que no lo merezco. Sé que soy pecador, sé que hay cosas en mi vida que no están correctas, reconozco mi condición, reconozco que hay cosas, áreas en mi vida que no son buenas delante de ti. Y eso lo hizo ser humilde, eso lo hizo acercarse a Jesús con una actitud de súplica, de ruego, con una, como que se estaba acercando ante alguien mayor, ante alguien superior de él. Y eso le llamamos nosotros humildad. Y cuando Dios ve un corazón humilde, Dios lo recibe. Eso dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. La Nueva Traducción Viviente dice: y Él, hablando de Dios, da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo era la fe de ese centurión que debemos tener tú y yo? Cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos con autosuficiencia. No nos acercamos como que somos buenazos, como que somos, que merecemos algo. Nos acercamos reconociendo que hay cosas, que hay actitudes, que hay pensamientos, que hay determinadas circunstancias en nuestra vida que no son gratas y que no podemos merecer, no podemos ganar, no podemos obtener por méritos propios su gracia y su favor, que lo que necesitamos es algo, es su misericordia, es que Él nos dé algo que no merecemos. Y ese hombre era humilde de corazón, y la humildad de corazón es la llave para poder ganar el corazón de Dios. Este hombre le dice a Jesús: no soy digno que entres bajo mi techo. Porque entrar a una casa en la antigüedad no era solo una visita de cortesía. Es importante que entendamos eso, ¿verdad? Porque pues ahora en tu casa puede entrar mucha gente como visitantes, personas que llegan, amigos ocasionales. Pero en la antigüedad entrar a una casa simbolizaba que el visitante y el anfitrión entraban en una relación de fraternidad. O sea, cuando yo invitaba a alguien a mi casa, se creaba un vínculo, una asociación, una unidad entre el anfitrión y el visitante. Se establecía una comunión profunda entre el anfitrión y el que llegaba. Era mucho más que una visita ocasional, sino se establecía ese vínculo de unión, ese vínculo de fraternidad. Un ejemplo de eso es lo que ocurrió cuando Jesús visitó la casa de Zaqueo. En Lucas capítulo 19, del 5 al 9, dice así en la Nueva Traducción Viviente: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa.
Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama. Vea, o sea, otra vez, o sea, el hecho de que Jesús fuera a la casa de Zaqueo lo identificaba, lo volvía una unidad, una asociación íntima con Zaqueo, ¿sí? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque ese hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. O sea, cuando la salvación llegó a la casa de Zaqueo, cuando él abrió la puerta de su casa y entró Jesús, y hubo una transformación, hubo un cambio, hubo una unidad espiritual entre Jesús y Zaqueo, de tal manera que Zaqueo reconoció sus pecados, Zaqueo reconoció que había áreas de su vida incorrectas y se arrepintió y estuvo dispuesto a dejarlas, a cambiar. Y Jesús, al ver esa actitud de humildad de Zaqueo, dice: la salvación ha llegado a su casa. Hoy su casa es redimida. Dice, él es hijo de Abraham. Dejó de ser un pecador y se convirtió en un hijo de Abraham, heredero de todas las bendiciones que Dios ha decretado para Abraham y su descendencia. Entonces, si queremos tener una fe admirable como la del centurión, tenemos que entender: nos acercamos a Dios no creyendo que lo merecemos, no creyendo que nos los hemos ganado. Nos acercamos a Dios conscientes que hay cosas en nuestra vida que no son correctas y que no lo merecemos, no somos dignos, que necesitamos su gracia, que necesitamos su favor. Y al acercarnos con ese corazón humilde, hacemos que Dios nos mire, hacemos que Dios nos reciba, nos acepte. Ese es el tipo de fe por el que debemos de acercar a Dios. La segunda característica de la fe del centurión está en el mismo versículo 8, pero en la segunda parte. Dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Debemos de tener una fe que reconoce la palabra de Dios como el instrumento para crearlo todo. Cuando nos acercamos a Dios, no buscamos cosas, no buscamos cosas, buscamos su palabra. Cuando yo me acerco con humildad a Dios, como vimos en el primer punto, mi objetivo es escuchar la palabra, lo que Él tiene que decirme. Nuestra fe tiene que reconocer que el instrumento que Dios usa para crear las cosas es su palabra. Solo di la palabra, dijo el centurión. Las palabras de Dios son espíritu y vida. No son cualquier tipo de palabras, son espíritu y vida. En San Juan 6:63 dice así en la Nueva Traducción Viviente: solo el espíritu da vida eterna. Dice, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando yo llego con humildad, reconociendo mi condición, que no lo merezco, que necesito la gracia y el favor de Dios, llego buscando algo, buscando su palabra. Sé que todo lo que yo intente hacer no va a funcionar. Yo no voy a poder solucionar mis problemas en términos humanos. Yo no voy a poder solucionar mis necesidades con mis esfuerzos humanos. Por eso dice la palabra, los esfuerzos humanos no logran nada. Y yo cuando llego a Dios con humildad de corazón le digo, dame la palabra, dame tu palabra, porque sé que tu palabra es espíritu y es vida, porque sé que todo lo que ha sido creado, todo lo que existe en el universo ha sido creado
cuando tú hablaste la palabra, las cosas fueron creadas. Eso dice el Salmo 33, del 6 al 9. Dice así: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Imagínense, qué increíble es. Cuando Dios quiere hacer algo, Él habla. Entienda eso. Por eso le dije, cuando usted se acerca a Dios con humildad, no busque cosas, busque recibir su palabra. En la palabra que Dios habla está contenido todo el poder para suplir nuestra necesidad, para saciar cualquier circunstancia, cualquier situación que esté pasando en nuestra vida, por difícil que sea. La palabra produce sanidad física. Mire lo que dice el Salmo 107, del 17 al 20. En el boletín puse del 19 al 20, pero voy a leer desde el 17 para que entiendan todo el contexto. El Salmo 107, 17. Algunos fueron necios y se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer. Estaban a la puerta de la muerte. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. ¿Cómo los salvó? Dice, envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Qué poderosa es la palabra de Dios. Cuando Dios da una palabra, cuando Él abre su boca, esta siempre cumplirá el propósito para la cual Dios la envía. Isaías 55:11 dice, lo mismo sucederá con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto. No dice algunas veces, siempre produce fruto. Siempre logrará todo lo que yo quiero y siempre prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Qué tremenda palabra es esa, ¿verdad? Dice Dios, mira, la solución a tus problemas y tus necesidades está en que yo abra mi boca y dé mi palabra. Cuando esa palabra sale de mi boca, esa palabra siempre producirá fruto, siempre logrará lo que yo quiero y siempre prosperará los lugares a los cuales yo la envíe. Así que lo que necesitamos cuando nos acercamos a Dios es una palabra. Ese hombre lo tenía claro, y ese es lo maravilloso de su fe. Él no estaba esperando otra cosa. Dice, Señor, yo solo quiero que digas la palabra. Abre tu boca. En el momento que la palabra salga de tu boca, en ese momento ya no seguiré luchando, dudando. En ese momento sé que el problema será resuelto. Di la palabra y mi siervo sanará. En la palabra de Dios está la solución a todas nuestras necesidades o problemas, no algunas. La solución a tus necesidades y problemas está en la palabra que Dios te habla. Deuteronomio 8:3, Nueva Traducción Viviente, dice, sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Qué tremendo. Y es lo mismo que le dijo Jesús al diablo en el desierto. Vivimos no por el trabajo que tienes. Vivimos no por la carrera, el estudio, las capacidades que tienes. Vivimos no porque te esfuerces mucho, no, dice, vivimos de las palabras que salen de la boca de Dios.
Así que ese hombre, cuando fue, la fe de este hombre era: lo único que necesito es que Jesús abra su boca. Lo único que necesito es que Jesús dé una palabra. Y si Él da una palabra, ya no hay problema. Ya se solucionó. Así que nuestra fe debe de reconocer la palabra de Dios como el instrumento para crear todo, para solucionar todo. Y creo que necesitamos nosotros reflexionar en ese punto. Porque muchas veces Dios nos ha hablado su palabra, pero nosotros estamos esperando otra cosa. Muchas veces siento que los cristianos confunden el milagro de Dios con la magia. Son dos cosas diferentes. Dios no hace magia. Hemos escuchado o visto la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Creo que en algún momento lo ha escuchado o lo ha visto en la televisión o en el cine, donde esa lámpara adentro hay un genio, y entonces la persona que se encuentra esa lámpara, el genio aparece y le dice: te concederé 3 deseos. Y la persona dice: bueno, pues quiero una casa. Y entonces el genio pues solo mueve su mano. Es una historia, leyenda, ¿eh? Mueve su mano y ¡boom!, la casa aparece, ¿no? Y eso se llama magia. Y nosotros muchas veces estamos esperando que Dios haga magia, pero Dios no hace magia. Dios lo que va a hacer lo crea a través de su palabra, de la palabra que sale de su boca. Y en la solución a tus problemas, por muy difíciles que sean, la solución a tus problemas o tus necesidades está en la palabra que Dios te habla. Y nuestra fe debe entender eso. Cuando te acerques a Dios, cree que solo necesitas su palabra y todo se arreglará. Todo se solucionará. Y por eso Jesús se maravilló de este hombre. Dijo: wow, me admira la fe de este hombre. Él sabe lo que mi palabra puede hacer. Él entiende perfectamente el poder que hay en mi palabra. Y dice: y aún en Israel no he visto a alguien que entienda, que crea lo mismo que cree ese hombre. Y que nosotros podamos reconocer, creer que todo lo que necesitamos se soluciona cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da su palabra. Y la tercera cualidad de la fe de este centurión está en el versículo 9. Dice así la palabra: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto. Y lo hace. Entonces, la tercera característica de la fe de este hombre era una fe que reconoce la autoridad de Jesús como Señor y Dios. Él sabía quién era Jesús. Él sabía. Él le dice: yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Esa palabra autoridad es un poder gubernamental. Es un poder que ha sido delegado por una autoridad superior a la cual representas. O sea, es una autoridad que recibes de alguien mayor, de alguien superior. Y cuando esa persona superior te delega esa autoridad, tú vas con esa confianza, con ese respaldo, que lo que digas, lo que hagas, va respaldado por una autoridad mayor. El centurión sabía, él estaba seguro que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Él no titubeó. Él no tenía dudas si podía o no. Él dice: mira, yo sé que Dios te envió.
Tú tienes la autoridad de Dios que te ha sido delegada. Tú tienes el respaldo divino. Es lo mismo que le dijo Nicodemo a Jesús. Le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está contigo. O sea, él decía: mira, por lo que tú haces, me doy cuenta que Dios te envió, que Dios te respalda. De otra manera, tú no podrías hacer lo que haces, ¿sí? El centurión no solo creía que Jesús era el Mesías, sino que él creía que, como había recibido la autoridad de Dios, él podía mandar a todo lo creado y ellos le tenían que obedecer. Y él usa un ejemplo, le dice a Jesús: mira, yo tengo un jefe y él me manda. Lo que mi jefe me dice, yo tengo que obedecer. Pero yo tengo 100 soldados bajo mi autoridad. Y si yo quiero algo, solamente le digo: encárgate de eso, haz esto, ve allá, ve acá, compra esto, arregla esto, soluciona esto. Dice, yo solo hablo y la gente me obedece y las cosas suceden porque la autoridad que me ha sido delegada me respalda. Dice, y lo mismo contigo. Dios te ha enviado, tú tienes el respaldo de Dios. Y todas las cosas están bajo la autoridad de Dios. Así que tú tienes autoridad para resolver esto. O sea, él estaba seguro, él entendía el concepto de autoridad. Por eso tenemos que tener una fe que reconoce la autoridad de Jesús como el Señor y como Dios. Tenemos que estar seguros que Él lo puede hacer, claro, porque Él es Dios. ¿Cuánta falta nos hace tener esta misma fe? ¿Cuánto necesitamos este tipo de fe? ¿Cómo nos damos cuenta que no tenemos una fe como esta? Porque lamentablemente muchos no procuramos escuchar la voz de Dios en nuestro tiempo devocional. Una de las batallas más grandes del cristiano es su tiempo devocional, ¿verdad? Es como que todo el mundo le quiere correr al tiempo devocional, como que todo el mundo lo ve como una carga, lo ve como una tarea pesada, porque no hemos entendido lo que significa la palabra de autoridad que Dios quiere hablar a nuestra vida. Porque muchas veces vamos a las reuniones, sea a las células, sea a la iglesia, y en vez de prestar atención a la palabra que Dios nos habla, nuestra mente está distraída, estamos ocupados, estamos en otros asuntos. Para nosotros no tiene mucha importancia la palabra que Dios nos habla. Para nosotros no tiene mucha importancia lo que es. Si realmente entendiéramos eso, como este hombre, este centurión, quién es Jesús, lo que puede hacer, la importancia de su palabra, entonces nuestra actitud sería diferente, ¿verdad? Tú llegarías a tu devocional emocionado: oh, Padre, hoy tú me vas a hablar, Señor de los cielos, Todopoderoso, hoy vas a hablarme tu palabra, y esa palabra es la que va a solucionar mi necesidad, esa palabra es la que va a infundir vida en medio de las dificultades, y quiero escuchar. O sea, tu actitud sería totalmente diferente. Necesitamos una fe como la de este hombre. Y por eso hoy el Espíritu nos habla y nos enseña el tipo de fe que tú y yo necesitamos desarrollar para ver a Dios obrar en nuestra vida. David reconoció el valor que tenía en la palabra de Dios. Él en el Salmo 19, no voy a leer todo el Salmo, pero en el Salmo 19 habla de la revelación de Dios. Dice que Dios habla al hombre de dos maneras: uno a través de la creación y otro a través de su palabra. Dios le habla a todos a través de la revelación, pero la palabra de la creación, a través de todo lo creado.
pero la revelación más poderosa es la que viene de su palabra. Y entonces en el Salmo 19, versículo 10 y versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, hablando de la palabra de Dios: son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Es como que David dice, mire, si me pusieran 5 kilos de oro de 24 quilates, que es el oro más puro, y por otro lado me pusieran la palabra de Dios, dice, para mí tendría más valor, tendría mucho más importancia la palabra de Dios que los kilos de oro puro que están acá. Para mí son más agradables, son más sabrosas la palabra de Dios que incluso que la miel cuando sacan la colmena, ¿verdad? Y los pedazos de colmena y la miel está escurriendo, es miel pura, es miel virgen, es la miel de mayor alta calidad. E incluso dice, para mí es más dulce la palabra que esa miel que brota, que chorrea del panal. Para David lo más importante, lo más valioso en esta tierra era la palabra que salía de la boca de Dios. Y creo que Jesús se maravilló por la fe de este centurión, porque su fe era una fe humilde, era una fe en su palabra y era una fe en la autoridad que Jesús tenía. Que Dios nos dé este tipo de fe. La necesitamos. Yo la necesito. Yo necesito tener una fe como este centurión. Y que hoy, al escuchar la palabra, nuestra actitud al acercarnos a Dios sea con humildad. Nuestra actitud al escuchar la palabra de Dios sea con suma atención. Y nuestra actitud hacia Jesús sea de que Él lo puede hacer. Él tiene el respaldo de Dios para solucionar cualquier problema. Y que hoy, al desarrollar una fe como la de ese hombre, Él nos dice, como creas, te será hecho. Que así sea. Padre, reconocemos que necesitamos una calidad de fe como la que tenía ese centurión romano. También reconocemos que muchas veces, cuando nos acercamos a ti, no tenemos esa actitud de humildad, de reconocimiento de nuestra pecaminosidad. Que muchas veces nos acercamos buscando cosas en vez de tu palabra, cuando la que soluciona nuestros problemas es tu palabra. Que tú eres el Dios todopoderoso. Que para ti no hay nada imposible y a veces nos dejamos guiar por nuestros sentidos naturales y buscamos solución, buscamos ayuda, buscamos arreglar nuestros problemas con nuestros esfuerzos humanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y que hoy tu palabra transforme nuestro corazón y que aprendamos el ejemplo de ese centurión romano para tener una fe que cause tu admiración, que tú te maravilles de la fe que hay en nuestro corazón, Señor. Padre, creemos tu palabra, recibimos tu palabra y nos acercaremos a ti con una actitud de humildad, buscando tu palabra, reconociendo tu señorío, tu poder sobre todo lo creado.
Padre, ayúdanos para tener una fe que te agrade y te honre cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, los anuncios que tenemos. Recuerde que ese domingo tendremos bautismos. Ya terminamos la Universidad de la Vida y ese domingo será el día de los bautizos. Así que para aquellos que tienen discípulos en la Universidad de la Vida, ese domingo, después del culto, tendremos los bautismos. También les recuerdo que ese domingo a las 10 de la mañana vamos a tener la introducción, la clase introductoria de capacitación destino. Gracias a Dios ya tenemos los libros que nos hacían falta, ya están listos los libros, así que vamos a empezar ese domingo en la clase introductoria, 10 de la mañana. 10 de la mañana, por favor, para que podamos tomar la clase introductoria. Y también les sigo recordando que tenemos el curso de matrimonio los lunes a las 9 de la noche. Este lunes pasado no pudimos tenerlo porque estábamos regresando de viaje. Fuimos a ya instalar formalmente a los pastores Moisés y Conchita. Ellos ya se quedaron ahí en San Rafael para trabajar. No olvide estar orando por ellos. No es fácil completamente, es dejar todo, su tierra, su parentela, su ministerio aquí, su casa, todo su trabajo, para empezar en la nueva tierra donde Dios los llevó. Sabemos que no es fácil, pero Dios ha hablado su palabra y si ellos son respaldados con nuestra oración, ellos podrán ver la manifestación del poder y de la gracia de Dios en ese lugar de San Rafael, Veracruz. Así que le pido sus oraciones y también agradezco a todos los que con corazón generoso sembraron para el ministerio de ellos. Gracias, que Dios les retribuya 100 veces más lo que dieron con mucho amor para la obra misionera. Entonces, esos son los anuncios que tenemos. Que Dios les bendiga. Le doy un abrazo muy grande. Adelante, adelante. Dios está con nosotros.